Fue para los años en los que estudié la preparatoria, que saqué mis peores conductas y mis actitudes de rebeldía. Mis malas calificaciones me llevaron a reprobar, por lo cual mi padre se enfureció de tal manera que no le quedó remedio que darme una lección. Y es que tendría que pasar casi medio año para que yo pudiera reiniciar el semestre. En aquellos años me costaba trabajo valorar el esfuerzo de mis padres, sobre todo de mi papá, quien trabajaba en una obra como albañil, llevándose unas friegas día a día en el sol, cargando pesados bultos de cemento, de mezcla. Pero también a veces cuando uno es joven, es bien vale madre y no entiende el esfuerzo que se hace para llevar un plato de comida a la mesa. Pero mi padre no era de esos hombres que se quedaban con los brazos cruzados. Un día recuerdo que me levantó bien temprano. Andaba yo bien crudo porque me había ido a tomar con unos amigos. Recuerdo que mi papá me quitó las cobijas y me gritó enfurecido: Ahora sí ya estuvo, pinche cabrón. Te voy a llevar a trabajar conmigo, porque aquí en mi casa yo no voy a criar huevones. Ya hablé con el arquitecto y me dijo que aunque sea barriendo y cargando mezcla, pero te va a poner a trabajar, para que así entiendas lo que tengo que sufrir para darles de tragar a ti y a tus hermanos. Yo tanto que me he esforzado para darles estudio, para que no tengan que acabar como yo. Pero ni tú ni tus hermanos han aprendido a valorarlo. Por eso es que ahora te vas a ir a trabajar y todo lo que ganes se lo vas a dar a tu madre, para que así comprendas lo que cuesta un plato de comida. Ver a mi papá así de enojado hizo que me diera mucho miedo. Él era un hombre ya mayor, pero estaba bien curtido. Estoy seguro que de ponérmele al tanto, con un solo trancazo me hubiera mandado al piso. No, pues sí está bien, apá, pero no se enoje. Ahorita ya me cambio, ya me voy con usted. Cuando me levanté, ni siquiera me bañé ni nada. Me puse lo primero que encontré de ropa, y mi mamá entró al cuarto para darme una bolsa con un par de tortas. En cuanto me dio la bendición, escuchamos cómo afuera de la casa una camioneta comenzó a pitar. El chofer estaba desesperado, parece que ya iban tarde, porque estaba a grite y grite. Mi papá me dio una palmada con mucha fuerza en la espalda. Era hora de salir. Una vez que nos trepamos en la camioneta, pues ahí vamos. La verdad es que estaba todo muy asustado. No sabía qué iba a ocurrir, porque jamás antes había trabajado, y menos en un trabajo tan pesado. Después de casi media hora de recorrido y después de haber levantado a otros 2 albañiles, llegamos a un terreno de construcción donde se estaban levantando un edificio de departamentos. Aquella torre tendría cerca de 15 pisos, se veía imponente, y pues bueno, era mi primer trabajo y estaba aterrado. Pues allá como pude me fui acoplando. Al principio me ponían a cargar materiales, a llevar el cemento, a arrimar la grava. Eran cosas bastante simples, sin embargo bastante pesadas. Una cubeta de esas, la verdad no sé cuánto pese, pero para un joven inexperto como yo, era una buena friega. Recuerdo que aquella obra estaba liderada por un arquitecto llamado Jaime y por otro tipo llamado Zacarías. Aquellos constantemente estaban supervisando la obra, a los trabajadores sobre todo. A aquel que vieran sentado prácticamente lo corrían. Eran muy exigentes, extremadamente duros. Cuando se acercaba la fecha para la entrega, recuerdo que habilitaron un turno nocturno para que así se acelerara el proceso y todo se entregara en tiempo y forma. De lo contrario, al arquitecto podrían meterle una demanda, y eso él no estaba listo para permitirlo. En mi caso me tocaba ir una semana de trabajo en el día y otra semana en la noche. Ahí en ese punto dejé de trabajar junto con mi padre, pues ya le había agarrado un poco a ciertas tareas y admito que ya le andaba agarrando el gusto al trabajo. Fue para una noche y recuerdo perfectamente que ya casi todo el edificio estaba terminado, pero aquel día, como me había tocado trabajar en el penúltimo piso, después de que acabé de cenar, se me antojó subir para fumarme un cigarro, además de que la vista desde allá era realmente espectacular. Aquella jornada nocturna era más solitaria que la del día, pues solamente se contemplaba a 10 o 15 trabajadores para que hicieran labores. Recuerdo que pasarían apenas de la medianoche.
y subí sigilosamente las escaleras para llegar hasta el techo, porque de saber el arquitecto que estaría fumándome un cigarrillo ahí, era seguro que me pondría una buena regañada. Fui caminando paso a paso. Estaba muy oscuro allá arriba. Recuerdo que abrí la puerta lentamente y en eso comencé a escuchar unas voces que provenían de ahí mismo, de la parte más alta del edificio. Eran una especie de murmullos, no solo de una persona, sino de varias. Me llamó mucho la atención, porque pensé que alguien andaba por ahí haciendo alguna maldad. Por ello es que traté de ocultarme entre los materiales y las cosas que había ahí. Para eso fue que me di cuenta de algo realmente que me sorprendió. Debo contarles que ahí arriba estaba el arquitecto Jaime junto con don Zacarías y estaban acompañados de una extraña mujer. Apenas si se podían ver. Lo digo de esta forma porque estaba oscuro, pero lo que llamó mucho mi atención es que sobre el piso había un círculo de velas, las cuales iluminaban un par de retratos. Aquellos no logré identificarlos a la perfección, ni saber de quién eran las fotos. Estaba a unos varios metros de distancia, por lo tanto, me quedé ahí oculto para ver qué es lo que ocurría. No alcanzaba a escuchar muy bien. Sin embargo, aquella bruja le decía al arquitecto y a don Zacarías que para que la obra culminara con éxito y quedara protegida de envidias y demás peligros, era necesario entregar el alma de 2 personas, de preferencia de 2 trabajadores. Por lo que logré escuchar, aquello era bastante común en las obras, pues el diálogo que tuvo la mujer con el arquitecto y con el otro señor realmente era muy clara. Estaba aterrado, no sabía perfectamente qué hacían, sin embargo era claro que era brujería. Aquella mujer caminaba alrededor del círculo de velas. Con un ramo de hierbas iba sacudiendo y rociando una especie de agua maldita. Hacía unos rezos desconocidos. Me daba mucho miedo, y aunque yo no sabía mucho de brujería, era bastante evidente que estaban deseándole el mal a 2 personas para sacrificarlas en nombre de la construcción. Comenzaron a darme muchos escalofríos, tanto así que preferí retirarme lentamente antes de ser descubierto y que eso me llevara a pagar unas horribles consecuencias. Cuando llegué al área en la que me tocaba trabajar, me sentía pálido, me temblaban las manos, estaba completamente aterrado. Traté toda la noche de disimular y lo logré. Sin embargo, cuando llegué a la casa a la mañana siguiente, estuve durmiendo toda la tarde. No sabía si era adecuado regresar, porque sabía que esa obra estaría maldita. No me atreví a contarle nada a mi padre, porque sabía que me consideraría como un loco y me regañaría, incluso hasta podría golpearme. Traté de disimular los días siguientes, dejé que las cosas fluyeran, pues en sí ya solo faltaban un par de meses para terminar aquello, y de esa forma yo regresaría nuevamente a estudiar. Cabe mencionar para esto que una mañana que llegué con mi papá a trabajar, íbamos nuevamente en aquella camioneta. Estábamos como a unos 100 metros de entrar a la construcción, cuando en eso vimos que había patrullas y había mucha gente, muchos morbosos que estaban observando algún evento trágico que acababa de ocurrir. Cuando la camioneta llegó y nos bajamos, la policía tenía acordonada una área. No se nos permitió pasar de ahí. Sin embargo, nos subimos hasta el 2º piso para ver desde una de las ventanas aquel suceso trágico que acababa de suceder. Resulta que un par de horas antes, durante la madrugada, un par de albañiles que estaban montados en unos andamios y estaban enjarrando la fachada del 4º piso. Por extrañas razones, nadie sabe cómo, pero el armado de los andamios se vino completamente abajo, provocando la muerte instantánea de aquellos 2 hombres que trabajaban en la obra. Me puse pálido nuevamente, las manos comenzaban a temblarme y el escalofrío me recorría todo el cuerpo. Sabía perfectamente que aquello había sido planeado con la brujería, por ello es que aquellas 2 personas habían muerto, porque la razón es que fueron entregados en sacrificio a las energías oscuras para que así, supuestamente aquella construcción quedara bendecida.
Recuerdo que el arquitecto se acercó a los trabajadores y nos dio la noticia de que ese día podíamos retirarnos a casa, pues se iban a hacer investigaciones y la policía estaría presente todo el día realizando esas labores. Al día siguiente que regresamos, recuerdo a la perfección que sobre el piso donde quedaron muertos aquellos hombres se encontraban 2 fotografías, había algunas velas y pensé de inmediato que reconocía la silueta de las fotos que estaban ante mí. Era real, se trataban de las mismas fotos, incluso hasta los mismos marcos, que había visto noches antes en la azotea, en el mismo ritual que hizo la bruja junto con el arquitecto y el otro patrón. No lo podía creer, la brujería había funcionado. La verdad es que todo fue lamentable, sin embargo a mí la necesidad me empujaba a seguir ahí. Estuve con mucho miedo todo el tiempo que me faltaba por terminar. Jamás hablé con alguien de esto. Por ello es que no mencionaré los lugares ni los nombres de las personas, porque no quiero represalias. Simple y sencillamente quería compartir esta historia con ustedes. No es una novedad que en las grandes construcciones siempre se entregue un alma. Ha habido muchos casos que incluso pueden investigar en internet. Esto es algo más común de lo que se parece. Por ello es que si trabajan en una obra, les pido que se cuiden, porque el día de mañana ustedes pueden ser los siguientes en perder la vida en su trabajo, en la obra. Hay algunos que simplemente mueren y otros se cuenta que los entierran con cemento bajo los cimientos. No sé qué tanto sea eso verdad, sin embargo, de que mueren albañiles por ser entregados al mal, eso es real. Hace ya varios años me pasó un acontecimiento muy extraño. Desde toda mi vida he trabajado como albañil y en aquella ocasión estaba trabajando construyendo una casa junto con otros 6 albañiles y nuestro patrón. Aparentemente aquel sería un proyecto sencillo, eso sí duraríamos un par de meses en él, pero por la experiencia que teníamos había mucha confianza de que las cosas saldrían a la perfección. Para esto empezamos a encontrarnos con ciertas dificultades, sobre todo porque 2 de los trabajadores tuvieron que ser llevados a otra obra. Era apenas el tercer día y las circunstancias estaban un tanto tensas, pero aún así, a como podíamos le íbamos echando ganas. Apenas estábamos construyendo los cimientos de aquel lugar. Estábamos escarbando a duro y duro, y en eso, a mí me llamó la atención que con la pala, entre la tierra alcancé a ver algo muy extraño. Se trataba de un objeto brillante. Me llamó la atención y por ello es que removí la tierra con mis manos, hasta que por fin, ante mis ojos se encontraba una especie de joya, algo muy especial, sin embargo, que me provocó escalofríos desde la primera vez que la vi. Aquello se trataba de una especie de colgante. Tenía una cadena de oro que sostenía una pieza circular aparentemente también de oro. Sin embargo, en esta estaba grabada una especie de estrella invertida. Ustedes ya saben, la que representa el símbolo satánico. Dentro de la estrella había 2 pequeñas gemas de color rojo, las cuales representaban los ojos del innombrable. En ese primer momento no la vi a detalle. Lo primero que hice fue guardarla, pues me parecía bastante extraño haber encontrado un objeto de tales características en dicho lugar. Lo digo porque las casas en aquel lugar no tenían muchos años de haber sido empezadas a construir. Era raro, pero no sé. Mejor guardé aquella pieza para observarla mejor ya estando en la noche en la casa. Aquella misma noche, estando en casa, cuando mi esposa se durmió, saqué la pieza y comencé a revisarla. Al parecer era completamente de oro tanto la cadena como el colgante. Sentí que había sido mi día de suerte, porque de poderla vender, seguro me darían un muy buen dinero. Como imaginé que si la dejaba en la casa guardada, alguno de mis hijos, como eran bastante curiosos, podrían encontrarla y perderla. De esa forma, la colgué en mi pecho y ahí la tuve, porque sabía que era el lugar más seguro. Sin embargo, debo decir
que a partir de que me la puse, sentí que la mala suerte comenzó a invadirme, o al menos eso pensaba. Pues al día siguiente, cuando comenzamos a echar las primeras bardas, recuerdo que ese día llevaron a 2 empleados nuevos que pensaban sustituir a los 2 que se habían ido. Recuerdo que uno de estos empezó a hacer una barda, pero al parecer era inexperto, porque estaba haciendo puras porquerías. Me acerqué para regañarlo, para corregirlo, pero en eso, cuando hice un pequeño movimiento en la base de la barda, con el cual pretendía mostrarle su error, aquella barda cayó completamente. No era una barda muy grande, sin embargo, se perdió algo de material. Justo en ese momento, el patrón venía llegando, y como yo estaba en la escena, a mí fue a quien se me culpó. Le comencé a decir al patrón que no era mi culpa, sino del nuevo empleado llamado Germán, el cual, al parecer, no tenía nada de experiencia. Comencé a hablar pestes de aquel muchacho, sin embargo, resultó que era un sobrino del patrón. Por ello, es que él se puso de su lado. En ese momento la cosa quedó en el aire. Sin embargo, llegado el día de la paga, aquel patrón me descontó una cantidad. Cuando le pregunté que por qué había sido eso, él me dijo que se me había descontado porque era necesario recuperar el cemento, la arena y algunos tabiques que se quebraron con la caída de aquella barda. Me pareció bastante injusto aquello y comencé a reclamarle, pero fue en vano, porque al saber que aquel muchacho era pariente del patrón, pues yo tenía todas las de perder. Sin embargo, las cosas yo no las iba a dejar así, pues al día siguiente fui a reclamarle a ese muchacho. Como era la hora de la comida, lo agarré solo y le dije que pues qué se traía, que por qué no daba la cara a los problemas. Aquel muchacho se puso en un tono muy prepotente, por eso fue que nos empezamos a agarrar a golpes. Sin que metiera las manos le di una trompada, luego fue a dar al piso, ahí le metí unas patadas. El maldito estaba grite y grite como un niño, un llorón, y en eso fue que los demás se arrimaron a defenderlo. Como se imaginarán, nuevamente quedé en manos del patrón. Me puso una buena regañada y me amenazó de que a la siguiente me iban a correr. Con aquello yo ya me sentía muy incómodo trabajando en ese lugar, y de alguna forma, pero hasta ese momento no atribuía la mala suerte al colgante que traía. Y si piensan que aquello fue todo lo que me ocurrió, pues se equivocan, aún faltaba más. Pues verán que 2 días después se perdió material. Según lo que se dice, se perdieron unos costales de cemento, algo de varillas y algunas otras cosas más. De esta forma el patrón junto con el dueño del terreno supuestamente iniciaron una investigación. Para mí que nada más se hicieron mensos, pero al final terminaron echándome la culpa a mí, supuestamente porque era el único que tenía la intención de recuperar dinero por aquello de lo que me descontaron de la barda. Ahora sí que ya se la habían sacado. ¿Por qué me estarían culpando de aquello? Yo era inocente. Como sabía que la idea era correrme, me agarré bien de mi dignidad y les dije que ya no quería trabajar para ellos, porque me estaban haciendo la vida difícil, y como el Germán era pariente del patrón, pues era obvio que tenía sus preferencias. Me enojé muchísimo, así que fui a recoger mi mochila y mis herramientas. Cuando me agaché para recoger mis cosas, recuerdo que como traía la camisa un tanto abierta, se me salió del pecho aquel medallón. Me llamó mucho la atención porque supe que la mala suerte había llegado desde que lo encontré. De esa forma se me ocurrió una idea. Como supuse que conservar aquello me traería solamente desgracias, por ello es que me lo quité y lo metí en la mochila de aquel bastardo de Germán. Pues ahora sí ya te fregaste, pendejo. Si esta cosa trae la mala suerte, pues yo quiero que te traiga la peor de las suertes. Quiero que sufras, perro. Es más, incluso si te mueres, estaría mejor. Así ya no vas a andar jodiendo a nadie más. Estoy seguro que te irá tan mal que ni siquiera el patrón, que es tu pariente, te va a poder ayudar. Así que agárrate porque ahí va la mía. Rápidamente y sin que nadie me viera, me quité aquel colgante y lo metí en una de las bolsas más pequeñas que tenía aquella mochila de Germán, una de esas que casi pasan desapercibidas
y seguramente pasaría mucho tiempo para que metiera algo ahí y hasta entonces se daría cuenta de la presencia del medallón. Satisfecho con mi hazaña, me retiré, me fui a mi casa y comencé a hacer llamadas para contactar a otro patrón que me diera trabajo, porque mi familia no se iba a quedar sin comer. A los 3 días yo ya estaba trabajando con otro patrón. Aquel era un buen amigo y cuando le conté me dijo que me creía. Él me tenía confianza y me contó que el antiguo patrón tenía muy mala fama en las obras. Con ello confirmé que seguramente estaba aliado con Germán para hacer aquellas trácalas y así sacarles dinero a los trabajadores. Me involucré rápido en mis actividades. Habrá pasado semana y media, cuando en eso llegó uno de los albañiles que estaba en la obra anterior. Él se incorporó también a trabajar como compañero. En cuanto me vio, me saludó, y cuando le pregunté cómo iban las cosas en la otra obra, me dijo muy asustado que repentinamente la habían frenado. La iban a parar por unas 3 semanas, en lo que encontraban a otro encargado que llevara a sus obreros para terminar. Me sorprendió mucho aquello, por eso le pregunté: «Chis, pues ¿qué pasó con don Pedro, aquel patrón? No me digas que ya lo corrieron por tranza». Aquel albañil agachó la cabeza y como muy preocupado me respondió: «No, pues ojalá yo hubiera sido eso. La cosa fue más grave. Déjame contarte que, cuando tú te fuiste, empezaron a pasar muchas cosas, pequeños accidentes. Los albañiles empezaron a decir que la obra estaba maldita, pero lo peor vino cuando una noche, aquel patrón, como era pariente del Germán, pues le dio un aventón a su casa. Era bien sabido que el Germán vivía en un barrio bien peligroso, y como la troca del patrón era muy bonita y del año, pues haz de cuenta que cuando iban llegando a la casa del Germán, pues que llegan unos tipos, unos chacales, y que se le acercan y a punta de pistola los bajaron. Al patrón le pidieron las llaves de la troca, y como éste se negó a entregarlas, pues ahí mero lo hincaron, le metieron la pistola en la boca, y pues que le jalan al plomazo. No, pues nomás los sesos le volaron. La camioneta dicen que quedó toda embarrada de sangre. Aquellos tipos eran sanguinarios, no tuvieron piedad, ni siquiera les dieron oportunidad de escapar, de defenderse. Y como te imaginarás, pues al Germán tampoco lo dejaron ir, porque de unos trancazos lo tumbaron al piso, lo aventaron arriba del cuerpo de su pariente, y ahí mismo le metieron 2, 3 plomazos, y pues era lógico que no iba a sobrevivir. Le metieron una chinga a aquellos tipos, quienes rápido se subieron a la camioneta y se pelaron pa'l cerro. Pues es bien sabido que ni los van a agarrar, el caso ya de haber quedado cerrado, y por ello, pues el dueño de la casa está buscando a alguien más quien le termine. Con esto que te cuento, pues los otros compañeros realmente pensaron que había una maldición en la obra, por eso cada quien corrió, y pues mírame, ahora yo acá ando. Nomás no le vayas a decir a nadie todo lo que te conté. Realmente hay mucho miedo sobre el tema y no me gustaría terminar embarrado en eso». Después de aquella charla, me incorporé a mi trabajo. Realmente estaba asombrado, preocupado. Sentía un poco de culpa, porque a mi saber, el haber colocado aquel medallón en la mochila de Germán seguramente es lo que le trajo la tragedia y la desgracia. Y como aquel patrón, don Pedro, estaba con él, pues también la terminó llevando. Al final ambos fueron unos malditos conmigo, y aunque no me hubiera gustado verlos terminar así, pues ni modo, a veces así es la vida. Es muy cierto aquella frase que dice que el que la hace la olvida, y el que la recibe nunca. Sin embargo, ante los ojos de la vida, las cosas nunca se quedan sin cobrar, pues cada quien le toca lo suyo. Y ahí está, aquellos 2 terminaron bajo tierra, siendo comidos por gusanos. Con todo esto me queda muy claro que hay fuerzas ocultas, malignas, que tienen un gran poder sobre todo lo que existe, y por ello es que así como pueden crear, también pueden destruir. Por ello tengan cuidado con todos los objetos que meten en su casa, con aquello que se encuentran en la calle, ya sea un anillo de oro, un arete, por muy bonito que esté. Ustedes no saben si se están llevando un gran mal a sus vidas, a la de los suyos. Uno nunca sabrá el pasado de los objetos, por ello es mejor dejarlos ahí. Pero es real
que nadie va a dejar tirada alguna pieza de oro que se encuentre, aunque con esto esté condenando su vida a la mala suerte y la tragedia.